Hola y bienvenidos. Esta es su píldora roja. Todos nos hemos sentido alguna vez o acaso muchas veces atraídos por el mundo de lo espiritual. Nos hemos sentido con la necesidad de penetrar en él, en sus misterios, porque tenemos un espíritu que constantemente quiere elevarse a Dios. ¿Sí? Y esta es una verdad, es una realidad, por muy ahogados que estemos en la rutina, en el trabajo, en la vida diaria y con las responsabilidades que tenemos en la vida adulta o en la vida de estudiantes. A pesar de todo eso, nuestro espíritu siempre está agitándose dentro de nosotros, busca algo. Siempre está buscando algo. Yo considero que actúa como un imán de manera natural hacia Dios, porque viene de Él, porque Él lo creó y porque Él nos creó a nosotros con Él dentro. ¿Sí? Es su aliento de vida. Lo cierto es que los medios de comunicación constantemente y desde hace mucho tiempo, pero ahora creo que lo hacen de una manera muy intensa, glamorizan el mundo de lo espiritual, pero llevándonos hacia un camino más bien oscuro. ¿Sí? Estoy hablando de aspectos como la atracción por lo paranormal, por la mística, por la magia. La magia es un tema constante, repetitivo, en todos los medios, en las series, en las películas, incluso en las revistas. Se habla mucho de la magia, del poder de la magia. Nos llevan a imaginarnos teniendo poderes mágicos, la invisibilidad, el convertir las cosas en otras cosas, ¿no? Tiene un nombre, pero ahora no recuerdo cuál es. La necromancia, que es la comunicación con los espíritus, con los muertos, etcétera. Pero todo esto lo están glamorizando y es evidente en muchas de las producciones de Hollywood, en libros, muchas series de Netflix o películas de Netflix que constantemente hablan de lo mismo, de aspectos espirituales, una y otra vez. Siempre nos están hablando del espíritu, siempre están atacando a nuestro espíritu en el sentido de que nos confunden. Porque para mí está claro que el espíritu constantemente se agita dentro de nosotros buscando a Dios. Pero ellos nos quieren hacer creer que va dirigido más bien a todo ese mundo de lo oculto, de lo paranormal, del aspecto mágico de la vida, del espíritu, de los reinos por donde se mueve el espíritu, ¿no? Hay un montón de filosofías al respecto y el movimiento New Age está plagado de estas ideas y de estas teorías y de modos de conectar con el espíritu a través de la meditación, a través del yoga, de practicar la cábala, etcétera. Son muchos los caminos que te muestran los medios de comunicación a través de los cuales puedes llegar a cumplir con ese objetivo o con esa necesidad espiritual, natural, propia de nosotros, ¿sí? Porque estamos viviendo en un reino espiritual donde se mueven constantemente se mueven
ángeles y demonios. Este reino, este mundo es verdadero, sí existe, los demonios existen. Si no existiera, o sea, si ellos tanto que dicen, ¿no? Eso no existe, Satanás no existe, los demonios no existen, el infierno no existen, pues hablan mucho de ese tema para que no exista, para que no sea real. Enfatizan mucho estas cuestiones de Dios y de Satanás y de los demonios. ¿Cuántas películas no hay sobre posesión demoníaca? Sobre apariciones fantasmales, sobre invocación de espíritus. Cada mes por lo menos sale una nueva, al menos en Netflix. Cada año en el cine salen por lo menos 5 películas publicitadas por todas partes sobre este mismo tema, un tema que ataca a lo espiritual. Estamos en una guerra espiritual, una guerra entre las fuerzas del bien y del mal. Y ellos lo saben perfectamente. Y nos quieren confundir respecto a qué camino tomar para unirnos con la divinidad, porque para ellos la divinidad es Lucifer. La llaman igual. A Lucifer también lo llaman Dios. A Lucifer también lo llaman deidad y ser divino y ser superior. Es lo mismo para ellos. Ellos lo consideran así. No sabemos, en muchos de los contextos, no sabemos cuando se refieren a Dios, si se están refiriendo a Dios Jehová, el creador de la tierra, el creador de todo lo visible y lo invisible, o si se están refiriendo a su Lucifer, ¿no? A su Baphomet, una cabra con cuerpo humano, con senos y con un pene erecto. Ese es su Baphomet. Y bien podrían también estar refiriéndose a él constantemente. En la serie de Sabrina, que recientemente, a finales del año pasado, en octubre del año pasado, en 2018, salió en Netflix. Esta serie tuvo que haber abierto los ojos a muchísima gente respecto a lo que estaban mostrando ahí. Es un ataque espiritual directo a nosotros como espectadores. Esta serie utiliza constantemente el método de la repetición para crear una doctrina alrededor de todo esto, ¿no? Y me refiero a todas las veces que en el guión repiten la expresión de alabado sea Satán, gracias a Satán, y expresiones por el estilo que hacen referencia, ¿no? A su devoción religiosa por Satanás. Lo repiten constantemente a lo largo de toda la serie. Ese es el método de la repetición como control, para conseguir el control mental. En eso consiste. Y me contaron de jóvenes que a partir de la fiebre por esta serie, ¿no?, que causó mucho revuelo, los jóvenes al parecer reaccionaron más bien fascinados por el tema, por el modo de abordarlo, la oscuridad, etcétera, y empezaron a utilizar estas frases de forma cotidiana. Las empezaron a adoptar dentro de su vocabulario y en sus expresiones normales. Eso es control mental, eso es adoctrinamiento. Y ustedes dirán, ¿no? Ay, es que no lo dicen en serio. Es que si un joven lo repite, está jugando, es broma. Ese es otro método de control también, el humor y la deflexión de temas serios como este. Este es un tema serio que va dirigido directamente a nuestro espíritu.
Y cuando nosotros actuamos de esta manera, cuando nosotros repetimos estas expresiones, aunque quizá no las digamos de corazón, está teniendo un efecto, al menos para Satanás, porque él lo que quiere es ser adorado por todas las masas, aunque las masas no sean conscientes de que lo están adorando, porque él, para conseguir que las masas lo adoren, tiene que jugar con sus mentes. Las masas no lo van a adorar por sí solas, por sí mismas, a menos, claro, que tengan unos objetivos bastante retorcidos y unas mentes de por sí ya bastante enfermas y unas inclinaciones muy cuestionables, ¿no? Pero la persona promedio, la persona normal promedio, que quiero pensar que seguimos siendo la mayoría, no nos vamos a arrodillar ante él tan fácilmente, nos tiene que engañar. Y eso es lo que están haciendo, están usando métodos de control mental y de engaño para conseguir que nosotros le alabemos, ¿sí? Sin siquiera ser conscientes de ello, llevando imágenes de él o del Baphomet o del pentagrama, que finalmente está relacionado con el ocultismo y con las prácticas de hechicería y de magia, en camisetas, en mochilas. Lo dibujamos en los cuadernos o los jóvenes seguramente eso hacen, y seguramente eso empezaron a hacer a partir de ser indoctrinados con la serie de Sabrina, donde te glamurizan todo esto. Y ni se diga de Harry Potter. Harry Potter es un portal para los niños, para entrar en el mundo del ocultismo. Casi todo lo que indican en Harry Potter sobre cómo funciona el mundo de estas personas que practican la magia y la hechicería es verdad. Esa jerarquía, ese considerar la sangre limpia contra la sangre sucia, las familias satánicas que están en lo alto del poder, así es como se manejan, así es como se hacen distinción unas de otras. ¿Quién tiene la sangre más pura? Es decir, ¿quién proviene de un linaje en el que se haya practicado el ocultismo durante generaciones y generaciones, y se transmiten estos conocimientos ocultistas de padres a hijos? Eso se considera una familia o un linaje de sangre real, porque la magia para ellos se transmite a través de la sangre. Los conocimientos ocultistas se transmiten así. Para ellos este aspecto de la sangre limpia contra la sangre sucia es importante, y en Harry Potter lo mencionan constantemente, hacen una distinción muy clara entre ambas. Está por todas partes. Disney, el 80 o 85% de la producción de Disney es sobre magia. Todo está relacionado y todo gira alrededor de la magia, los hechizos, las hadas madrinas. Todo esto influye a los niños, nos influyó a todos, me incluyo yo, en este sentir de que existe un mundo mágico a nuestro alcance, al que tenemos acceso realizando una serie de rituales, ¿no? Si nos queremos meter un poquito más a conocer sobre estas cosas, empezamos a hacer un pequeño ritual, por ejemplo, de un amarre, ¿no? Para conseguir que alguien se fije en nosotros o para conseguir gustarle a alguien. Estas cosas, como se sabe que funcionan, porque por algo se han estado practicando durante miles de años, este pequeño hechizo, a la hora que me funcione, mi fe inmediatamente va a crecer y voy a querer practicar más y más de estas cosas. En las revistas mexicanas
Hay una sección en una revista mexicana en concreto, la verdad, el resto desconozco, pero muy probablemente también, hay una sección en donde las celebridades te enseñan los rituales que ellos hacen para conseguir amor o suerte o dinero. Y todo implica el uso, ¿no?, de productos, pues ya sean ramitas, aceites, velas, lo que sea, ¿no? Símbolos, cuerdas, piedritas, para conseguir estos objetivos, para conseguir manipular la energía, ¿no? Y conseguir estas cosas que se buscan. Y esto lo publican ahí con las celebridades practicando estos rituales, ¿sí? Y están de esta manera indoctrinando a las lectoras, que en su mayoría son mujeres que se creen todas estas cosas, lo leen y dicen, mira, Galilea Montijo hace tal brebaje o tal ritual para conseguir ser así de hermosa, ¿no? Y entonces ahí van las señoras también a meterse en el mundo del oculto, en el mundo de la hechicería y de la magia. Todo esto está penadísimo por Dios, prohibidísimo. Él no quiere que juguemos con estas cosas, no es la manera de llegar a Él. De hecho, nos distrae del camino hacia Él, que es a donde nuestro espíritu de manera natural se mueve, es hacia Él. No hacia estos artificios y estas falsedades que están prohibidísimas por Él. Eso nos distrae de llegar a conocer las Escrituras, de comprenderlas y de vivir la vida como Jesucristo nos dice que la vivamos. Nos distrae de lo que es bueno y de lo que es verdadero, la verdad que es Jesucristo. Ese es el objetivo de todas estas series y películas y publicaciones y contenidos que todo el tiempo están hablando de magia y de lo espiritual. ¿Ustedes por qué creen que se insiste tanto en este tema si no existe? Si nada de eso es real. Para no ser real, como esta gente dice, hablan muchísimo del tema, hasta el cansancio. Siempre los mismos temas, siempre los mismos contenidos, las mismas imágenes de sacrificios, de muertes en nombre de Satanás, de actos de canibalismo en nombre de Satanás. Todo el tiempo. Yo lo que quería con esto era exponerles la trampa del mundo de la magia. Yo no digo que nada de eso exista, sí existe, sí funciona, y por eso se ha practicado durante miles de años. Pero también hay un motivo por el cual Dios lo ha prohibido, porque todas estas prácticas atraen a entidades demoníacas que se apoderan de nuestras vidas, que nos influyen y que nos llevan a cometer actos reprobables a los ojos de Dios. Estas prácticas abren las puertas precisamente de ese mundo que es real, y estas entidades tienen acceso a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestras vidas. Dios nos protege y nos advierte sobre todo esto. Nos quiere alejar de todo esto, porque nos hace daño. Ese es el único motivo, no porque Él no quiera que conozcamos cosas, sino que Él sabe que en ese conocimiento viven estas entidades, porque eso no viene de Él. Él no nos enseña a practicar estas cosas, por mucho que la cábala se quiera disfrazar del conocimiento profundo que se adquiere de Dios,
si te pones a estudiar y practicar la cábala, eso es una mentira. La cábala no es otra cosa más que esoterismo, ocultismo y práctica de magia, hechicería e invocación de espíritus. Y en cualquier texto que ustedes agarren acerca de la cábala, aunque sea Wikipedia, ahí lo van a ver claro. Todo lo que tenga que ver con invocación de espíritus está prohibido por Dios. Y los cabalistas, eso es lo que hacen, son unos hechiceros. La cábala supuestamente fue enseñada al rey Salomón por una entidad demoníaca que se llamaba Rajael o Ratzael, o no sé cómo se pronuncie su nombre, pero era una entidad demoníaca, fueron secretos para conexión con el mundo espiritual que le dieron al rey Salomón. Por eso la figura del rey Salomón, quien finalmente era un hechicero y un practicante de todas estas cosas, un ocultista, ¿sí? Por eso él es una figura tan importante dentro de la masonería. Y las dos columnas que están presentes en todos los ritos de la masonería tienen que ver con esta conexión con el rey Salomón. Y también con otro aspecto que es el mundo de lo desconocido, porque estas dos columnas simbolizan las columnas de Hércules, que geográficamente en el mundo antiguo representaban el fin del mundo conocido y el inicio del mundo desconocido. Porque los navegantes llegaban a un punto en el que llegaban al estrecho de Gibraltar. Y entonces al lado derecho tenían una formación rocosa y al lado izquierdo otra formación rocosa. Y estas dos las llamaron columnas, las columnas de Hércules. Y esto se ve en muchos lugares. En la serie de los vikingos hablan de cómo ellos llegaron a este punto o buscaban este punto como una referencia para llegar al Mediterráneo, las columnas de Hércules. Pero también están íntimamente relacionadas con la idea del rey Salomón como primer arquitecto espiritual, ¿sí? Y como persona que recibió las enseñanzas místicas de la cábala. El misticismo eso es la práctica religiosa a través de la introspección y de ritos y de invocaciones de espíritus. Ellos constantemente van a decir que lo que están invocando son ángeles. A un ángel no se le invoca. Los ángeles de Dios saben perfectamente que todas esas prácticas están prohibidas por Dios Padre. Jamás se van a prestar para algo así. Están con nosotros, nos observan, pero ellos respetan ese límite que les fue impuesto de no participar, de no entrar en nuestra dimensión y de no jugar con nuestra mente en ese sentido. Ellos nos ayudan en muchos aspectos en nuestras vidas, pero de manera siempre al margen, alejados, ¿sí? Lo que los demonios hacen es transgreder los límites, ¿cómo se dice? Eso, cruzan la frontera, cruzan a donde no tienen que cruzar. La película de Constantine nos habla de esto. Nos habla de cómo ellos están entrando en nuestra dimensión cuando saben perfectamente que eso está prohibido, que no deben hacerlo. Pero alguien les dio acceso. ¿Sí? El mundo espiritual es real y se mueve alrededor de nosotros. Claro que sí.
Una prueba de ello puede ser los efectos que toda esta información tengan en ustedes. Cuando yo abrí los ojos a todo esto, a toda esta realidad, fue muy difícil para mí porque fui atacada espiritualmente durante muchas noches. Tuve pesadillas, despertaba sudando, no podía dormir, estaba asustada. Estaba en un estado no muy normal. ¿Sí? Solo me he sentido así cuando he visto películas de terror que verdaderamente me habían dejado, pues no sé, como con un mal sentimiento después de ver la película. Y está claro que todas estas cosas también tienen un efecto sobre nuestro espíritu. Exponernos a este tipo de contenidos visuales en donde se habla de Satanás y de los demonios y donde cómo ellos se manifiestan en el mundo y se manifiestan en nosotros y nos llevan a cometer actos brutales. Todo eso tiene un efecto en nosotros, porque estamos exponiéndonos al mal. Lo estamos observando al mal en acción, ¿sí? Y todo eso tiene un efecto. Por eso después de ver una película de terror, nos quedamos muchas veces con estas sensaciones y nos cuesta dormir. Habrá algunos que no. Los que digan, no, a mí nunca me pasa nada, a mí me encantan, yo soy súper fanático, jamás me ha pasado nada y duermo como un ángel después de ver una película de terror. Eso es porque ya estás totalmente desensibilizado. Esa es también otra de las funciones de presentar estos contenidos constantemente, desensibilizar a la gente respecto a la severidad de estos temas. La violencia o la posesión demoníaca o la invocación de espíritus. Si tú no te sientes afectado por estas cuestiones cuando te presentas ante ellas y cuando dejas que se presenten ante ti, es porque estás totalmente desensibilizado. La programación mental ha funcionado muy bien en ti. Eso es lo que te pasa. Ese es el motivo por el que repiten y repiten esas mismas escenas. Asesinatos así, con toda la sangre brotando, con la carne saliendo, con la persona muriendo y la manera en que deja de respirar y de vivir y cómo aúlla de dolor y todo eso. Estar constantemente expuesto a estas cosas te desensibiliza. ¿Sí? Entonces, esto venía a que el que ustedes tengan esta información para el lado de Lucifer, para el lado de los demonios, es una pérdida. Entonces, claro que te van a atacar. Te van a atacar en tus sueños. Te vas a sentir oprimido, te vas a sentir triste, desolado. Ese es el ataque espiritual que estas entidades, por supuesto que van a hacer sobre ti, porque son conscientes, saben que estás a punto de pasarte al otro lado, que abriste los ojos, que ya te diste cuenta del engaño. ¿Sí? Este efecto es normal, viene con el hecho de despertarse y de darse cuenta de cómo han estado jugando con nosotros y de cómo nos han estado mintiendo y engañando. Duele despertarse, duele darse cuenta, duele en el ego, porque uno ha crecido orgulloso del estilo de vida que uno tiene y de repente a uno se lo desmoronan todo. Es difícil, es muy difícil. Pero es importante que esta información salga a flote, se sepa, es importante exponer lo que hace esta gente. De eso se trata
todo esto que yo estoy haciendo, exponer a esta gente. Es mi único interés. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga.